Gloria al Señor. Dígale, Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús de Nazaret, porque nosotros sabemos que resucitó, 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 resucitó. No se quedó entre los muertos, sino que resucitó. Gracias porque hoy celebramos que resucitaste, Señor, que fuiste a la diestra del Padre, que fue levantado, aleluya, que subió y que traspasó los cielos y llegó, aleluya, llevó la cautividad, Señor amado, y la presentó. Y por eso hoy nosotros estamos aquí, por eso hoy nosotros estamos levantados, por eso hoy nosotros nos movemos, por eso hoy nosotros estamos de pie, aleluya. Por eso le alabamos, hermano, adórelo, 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 glorifíquelo, exáltalo, celebre, celebre, celebre que Él resucitó, celebre que Él vive, que Él vive, que Él vive, Él vive. Jesucristo vive, Jesucristo no está muerto, Jesucristo no está en la tumba, Jesucristo resucitó y va a venir por su pueblo, y va a venir por nosotros, y nos va a levantar y nos va a llevar con Él, aleluya. Santo, te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Te exaltamos, Rey de Reyes, te exaltamos, Señor de Señores. Reconocemos su grandeza, reconocemos su poder, reconocemos la magnificencia, aleluya, de su poder en el cielo y en la tierra, porque su palabra dice que toda potestad le fue dada en los cielos y toda potestad le fue dada en la tierra, Señor amado. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno. Aleluya. Gloria al Señor. Y quien sigue viviendo. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos de una manera muy especial en esta mañana. Para las personas que no me distinguen, mi nombre es Leonilde González. Por misericordia del Señor, le servimos a Dios en la iglesia de Siloé. Estamos casados hace 22 años y tenemos 2 hermosos hijos del matrimonio. Amén. Gloria a Dios. Y servimos en la MI ya aproximadamente unos 30 años. Amén, hermanos. Y aquí estamos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, que es a lo que el Señor nos llamó. Amén, hermanos. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Isaías, capítulo 58. Y yo le quiero pedir el favor que alguien me diga cuánto tiempo tenemos. Son las 9:15. Gloria a Dios. Hermanos, no me digan eso. Gloria a Dios. Gracias, mi pastor. Les agradezco a nuestro pastor Latasui, pastor John Freddy. Agradezco al presbítero que me dieron esta oportunidad y a todos ustedes por estar aquí. Amén. Para mí es un privilegio, para mí es un honor poder estar frente a ustedes, porque cuando uno se para en este lugar, hermanos, déjeme decirle que lleva consigo una grande responsabilidad. Amén. Un compromiso enorme es pararse en este lugar a exponer la poderosa palabra de Dios, porque por esta palabra fue creado el cielo y la tierra, y esta palabra, aleluya, es la que nos da vida. Amén. Y dice, gloria a Dios, en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo, su amado Hijo, y con el poder del Espíritu Santo, dice la palabra así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso,
Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, y que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Padre, te damos gracias. Diga: Señor, en esta mañana hemos leído su palabra. Pedimos en el nombre de Jesús, Dios de gloria, que esta palabra corra y sea glorificada en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y no vuelva vacía, Dios. Por favor, Padre Celestial, conforme a su poder, conforme a su gracia, conforme a su misericordia, pedimos que la presencia del Espíritu Santo, que es quien le da vida a esta espada, pueda traspasar nuestro ser y penetrar hasta nuestros tuétanos, Señor, y glorificarse, Dios, en la vida de todos nosotros. Le damos gracias, amado Padre, amado Jesús y amado Espíritu Santo, y todos decimos: siéntese con un gloria a Dios bien fuerte. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Estuve orando a Dios. Estuve diciendo: Señor, de verdad que es necesario que usted me dé una palabra que nos edifique, que nos anime, pero que también nos exhorte como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y le pedí al Señor en ayuno y en oración, y llegué a esta palabra dirigida por el Señor, porque experimentaba o sentía en el espíritu una lucha continua que muchas personas solemos a veces tener en cuanto al ayuno. El ayuno que agrada a Dios. Le puse como título para las personas que les gusta escribir: el ayuno que le agrada al Señor. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel en estos ayunos, gloria a Jesús, incurrían en una falta muy grave, gloria a Dios. Y a veces nos suele pasar a nosotros. Dice la palabra que ellos adoraban a Dios. Dice la palabra que ellos sacrificaban al Señor. Ellos le servían a Dios y le dedicaban el ayuno, y le dedicaban la oración, y le dedicaban el sacrificio. Pero había algo que no era lo que Dios quería, y era que ellos ignoraban las verdaderas necesidades que habían en la gente. Gloria a Dios. Dice la Biblia que los días del ayuno de ellos se habían convertido en días de contienda. Los días de ayuno de Israel se habían convertido en días de egoísmo. Dice la palabra que ellos buscaban a Dios en ayuno, pero buscaban sus propios deleites. Dice la Biblia que ellos ayunaban
con el ayuno. Hay momentos donde el ayuno se convierte en una carga para las personas. Hay momentos donde el ayuno se convierte como en una camisa de fuerza para las personas. Hay momentos donde el ayuno se convierte, hermanos, como en algo obligatorio para una persona. Y ahora vamos a mirar a través de la palabra por qué el Señor dijo que a Él no le agradaba esa clase de ayuno. Zacarías capítulo 7, versículo 5. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer lo que dice en Zacarías. Estaba sucediendo algo tremendo acerca del ayuno. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunáis, cuando llorasteis, en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Amén. Se había manifestado una situación difícil, porque dice en el versículo 3: y habla a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto y haremos abstenencia, como hemos hecho ya algunos años. Pero miren qué tan tremendo, porque dice el profeta: vino palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla al pueblo del país, háblele a los sacerdotes, dígales que si el ayuno que ellos hicieron en el mes quinto, que si el ayuno que ellos hicieron en el mes sexto, pregúnteles y dígales que si ese ayuno lo hicieron para mí. Cualquiera de nosotros podía haber respondido y decirle: claro, Señor, ¿cómo usted nos va a decir a nosotros que si ayunamos para usted? Por supuesto. Cuando yo me levanto a las 6 de la mañana, muchas mujeres se levantan a las 4, a las 5, hacen su almuerzo, su desayuno, atienden a sus hijos, a su esposo y se van para la iglesia hasta las 12 del día, otras hasta las 3, a veces hasta las 6 de la tarde. Por supuesto, Señor, vamos a ayunar para ti. ¿Cómo usted va a pensar que yo me abstuve de alimento desde ayer en la tarde y que voy a alimentarme hoy por la tarde y que todo este ayuno no lo estoy haciendo para usted? Pero le dice el Señor: Zacarías, pregúnteles, dígale al pueblo, dígale a los sacerdotes si ese ayuno lo hicieron para mí. Amén. Y a su nombre. El Señor resalta, hermano, que lo más importante del ayuno aquí le está diciendo al pueblo que eran las actitudes de ellos, que eran los motivos, que eran los comportamientos, que era la vida que estaban llevando. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces le dije: bueno, Señor, no es fácil entender muchas cosas, pero la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos reargulle, la palabra de Dios nos levanta. Y dice la Biblia que la misma palabra nos da vida eterna y nos da testimonio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 58, le dice el Señor al pueblo: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Y comienza el Señor a dar unas pautas, comienza el Señor a darnos a nosotros unos puntos específicos que Él quiere que se desarrollen en el transcurso
Señor, ligadura. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que en el ayuno yo suelte las ligaduras de impiedad. En otras palabras, que en el ayuno yo pueda entonces dejar que los lazos se suelten, porque estamos hablando de soltar. Amén. Vamos a diferenciar las palabras. Aquí habla de soltar. ¿Soltar qué? Algo que está enganchado, algo que está encarcelado, algo que se encuentra encerrado. Yo pude tener una vivencia aproximadamente con 3 o 4 personas en el transcurso de mi vida espiritual. Cuando uno está creciendo espiritualmente y uno está avanzando hacia el ministerio, Dios nos lleva a tener aún experiencias, uno investiga, uno analiza, uno ve en el espíritu, otras veces no tanto en el espíritu, pero lo que uno quiere es adquirir conocimiento, amén, adquirir madurez, adquirir desarrollo en la vida espiritual. Y yo podía analizar algo que a mí me llamaba la atención y yo decía, bueno, Señor, ¿por qué yo puedo ver que en diferentes circunstancias hay personas que mientras más ayunan, como que su carácter tiende a ser más terrible? Yo decía, Dios, pero ¿cómo puede ser esto? En mi ignorancia, ¿no? Yo estaba muy nueva en las cosas y yo le decía a Dios, si el ayuno es para adquirir precisamente lo contrario, porque a mí me enseñaron que el ayuno es para morir a mi ego, a mi yo. El ayuno es para que yo mengue y para que Dios crezca en mi vida, para que ya yo no muestre tanto lo de Leonilde, sino lo de Jesucristo. Y yo le decía, pero sucede lo contrario. Yo puedo ver a aquella persona que ayuna 10 días, 7 días, incluso 40 días. Pero por Dios, Señor, cuando esa persona sale del ayuno, ninguno queremos estar cerca de ella. Por lo menos yo no. Yo experimentaba unas reacciones muy contrarias a lo que a mí me habían enseñado que era la reacción de alguien que ayunaba 40 días. La Biblia dice que cuando Moisés bajó del Sinaí, la gente no lo podía mirar al rostro, le pusieron un velo porque era tanto lo que resplandecía la gloria de Dios que Moisés, aleluya, con nomás mirarlo la gente podía, ¿sí?, caer. Y yo decía, qué impresionante esto, porque mientras esta persona más ayuna, uno más lejos quiere estar. Amén. Y eso para mí fue un interrogante hasta cuando conocí esta palabra. Entonces el Señor me decía, es que no es tanto abstenerse de alimento. La Biblia dice que el verdadero ayuno es para desatar las ligaduras de impiedad. Número 1, soltar los lazos, dejar la soberbia que se identifica, aleluya, con las acciones más de un impío que de un hijo de Dios. Amén. Cuando una persona ayuna y se identifica más con acciones de impiedad, de maltrato psicológico, moral, espiritual, dice la Biblia que son más acciones de impiedad. Impiedad quiere decir provenientes de un impío, no de un hijo de Dios. Porque la palabra del Señor dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, fe. Amén. Entonces, si yo ayuno, pero no adquiero los frutos del Espíritu, sino frutos de impiedad, hermano, no estoy haciendo un ayuno que agrada a Dios. Amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Dice la palabra, gloria a Dios,
porque nosotros tenemos que diferenciar entre ligaduras, ataduras y yugos. Son tres cosas totalmente diferentes. Amén. Y entonces investigué qué significan ataduras, porque generalmente, casi siempre que nosotros permitimos que alguien ore o ministre en la congregación, siempre decimos: rompemos toda atadura, rompemos toda atadura, declaramos el pueblo libre de toda atadura. Pero yo dije: bueno, Señor, ¿cuáles son entonces las ataduras? Las ataduras, hermano, son influencias demoníacas ocultas, gloria a Dios, que entorpecen y bloquean el progreso espiritual de una persona. A mí me han dicho muchas personas: pastora, yo oro, ayuno, y camino 2 pasos, me devuelvo 3. Mi hogar no avanza, mi ministerio no progresa, mis hijos no progresan, siento pesadez, no puedo orar, no crezco. ¿Qué pasa? Quiero predicar al frente y me da miedo. El pastor me pasa a hacer una oración, me niego. No soy capaz ni siquiera de coger una hermana y orar por sanidad. Algo está pasando. Y le he dicho yo muchas veces: sí, claro, hay ataduras. Porque la Biblia nos enseña, hermano, que nosotros somos llamados a libertad. ¿Cuántos dicen amén? Pero lamentablemente hay unas influencias demoníacas, hermanos, ocultas, que entorpecen y bloquean el progreso espiritual de mucha gente. La Biblia dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que se mueven ¿dónde? En las regiones celestes. Pero si a eso le añadimos algunas cosas, hermano, que están en la esclavitud, porque mire, este tipo de esclavitud espiritual lo originamos muchas veces nosotros. ¿Cuándo? Usted dirá: ¿pero cuándo? Si yo recibí a Cristo y la Biblia dice que el que recibe a Cristo es una nueva criatura. Claro que sí. Pero resulta que se mueven algunas cosas, y se movieron algunas cosas en las cuales yo participé, de las cuales yo fui cautivo. Y ese tipo de cosas se originaron cuando por alguna razón busqué conocimiento, busqué protección en los poderes ocultos, tales como brujería, tales como hechicería, tales como adivinación, tales como, hermanos, la magia. Porque hay quienes dicen que la magia blanca. ¿Cuál magia blanca? La magia blanca y la magia negra para Dios es la misma cosa. Amén. Encantamiento. Los zodiacos. Hay gente que todavía sabe que si es Sagitario, que si es Escorpión. Se va a reprender al diablo. Amén. Cartas, tarot, talismanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es de sorprenderse. En una ocasión, cuando mi bebé Joseph estaba chiquito, un día el niño se enfermó y vino a mí una mujer de Dios, líder de la iglesia, convertida al evangelio, y me dijo: pastora, ponga al niño en una sábana blanca y salte 3 meses para atrás y verá que el niño se alienta. Yo pensé que la hermana venía a hacer una oración poderosa porque mi hijo fuera sano. Amén. Pero todavía a veces hay influencias de ocultismo en la vida espiritual de muchas personas. Cocine el limón partido en 3 y póngale 9 clavos al revés. Eso lo dejó Dios para que se le quite la gripa. ¿Y por qué no puede ser 4, 5, 7? ¿Por qué 3? Porque el 3, el 6 y el 9 son números en el ocultismo. Amén. Son números ocultos. Y entonces nosotros somos pueblo de Dios, real sacerdocio, una nación
escoger antes o después? Amén. Todavía creemos en el clavito, en los limoncitos partidos en tres. Hermano, eso es ocultismo. Y entonces esas cosas ocultas, a veces participamos directa o indirectamente. Y cuando nosotros ponemos velas de incienso y esas cositas que vienen con conjuros del vudú, traen maldición a la casa. Estanca la oración, estanca el crecimiento. Entonces el Señor dice, hay que desatar ataduras. Amén. Ataduras. Y hoy se van en el nombre de Cristo. Las ataduras. Gloria a Dios Santo. Maravilloso. En el libro de Deuteronomio 18:10, y si usted lo lee todo, dice el Señor que allí prohíbe ese tipo de prácticas. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Amén. Y no ha de faltar el que todavía juega chance a ver si de pronto Dios le revela el número, hermano. No ha de faltar que, hermano, me soñé con el 777. Dios me reveló que hiciera el chance. Una vez un hombre dijo, Dios me reveló un número 3 sueños. Y me fui a hacerlo, y cuando venía de hacerlo me atropelló un carro, y ese era el número de la placa del carro que me atropelló. Dios le estaba mostrando era que un carro lo iba a accidentar, no que hiciera el chance. Amén. Y a su nombre. Ay, es que yo diezmo, ofrendo y las finanzas no me prosperan. ¿Será que hago por ahí el baloto? Jehová reprenda al diablo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces hay ataduras que se manifiestan en la vida espiritual de nosotros y usted y yo no lo vemos porque son cosas ocultas. Diga conmigo, cosas ocultas. Cosas ocultas. Las cosas ocultas están escondidas. A no ser que Dios las revele, usted y yo no las vemos. Amén. Yo tuve una experiencia muy recién convertida al Evangelio. Yo vivía en la casa de mi madre y mi hermano llegó en una ocasión y me dijo, hágame un favor y usted me van a decir si de pronto a usted no le ha pasado o si le está pasando, hermano, es porque Dios le está revelando. Y me dijo mi hermano, guárdeme esta botella de licor en su nevera, que yo no tengo nevera. Y yo sentí lo más natural del mundo y se la guardé. Yo pensaba que eso no iba a influenciar absolutamente nada en mi vida porque era de mi hermano. La guardé. Pero hermano, yo no había tenido un testimonio más palpable cuando yo empiezo a ver la finanza de nosotros retroceder. Retrocedió un 80% la finanza de nosotros. Y yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Si mi esposo diezma, ofrenda, siembra, lleva la canasta de amor, ¿qué pasa? Las finanzas mal. Mi nevera parecía una fuente de pueblo, agua y luz. Y llegó un día en el que yo dije, Señor, no sé, no doy, ¿qué sucede? Y me visitó mi mamá y yo le dije, mami, por primera vez en la vida yo no tengo que ofrecerle, no tengo nada, mi nevera está limpia, a mi esposo en el empleo, en la empresa no le está yendo bien. Y mi mamá lo primero que hizo fue abrir la nevera y vio la botella de aguardiente taparroja. Y me dijo, ¿y eso qué hace en su nevera? ¿Usted por qué tiene maldición en su nevera? Le dije yo, mami, ¿usted me puede creer que yo llevo 3 meses esa botella y yo no la había visto? La botella estaba ahí y yo no la veía. Y yo misma la introduje en mi nevera. Y ese día saqué esa botella de mi nevera y se la entregué a mi hermano. Y ese día le pedí perdón a Dios.
Y al día siguiente eran las 9 de la mañana y mi esposo me llamó y me dijo: mami, comencé a recibir contratos. La maldición financiera se rompió. Había yo metido a mi nevera una maldición oculta, algo que le pertenecía a Satanás, no a mí. Y le dije yo a mi hermano: yo lo siento mucho, pero yo tengo pactos con Dios, eso me afecta es a mí, a usted no. Así que nunca en la vida volví a cometer el error ni de guardar ningún tipo, ni de tener publicidad de ese tipo en mi casa. Amén. Porque entendí, hermano, que lo que está oculto a los hijos de Dios nos afecta. ¿Cuántos alaban al Señor? Son ataduras que hay que soltar. Ataduras, gloria al Señor. Las ataduras se manifiestan, hermano, en el entorno. Las ataduras se manifiestan en el entorno, en la atmósfera. No te dejan orar, no te dejan leer la Biblia. Comienzas a leer y caes dormido sobre la Biblia. Amén. Las ataduras usted las puede sentir afuera, en la atmósfera. Pero las ligaduras son otra cosa. Las ligaduras van por dentro. Las ligaduras son internas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué son entonces ligaduras? Porque dice la palabra: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad. Las ligaduras, hermano, son tipos de pensamiento, formas de hablar, reacciones, acciones, manifestaciones que salen de dentro de mí y pueden ser positivas o pueden ser negativas. Amén. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Gloria al Señor. Miremos el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Gloria a Dios. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué habla? Habla la boca. Amén. Entonces, las ataduras tienen que ver con lo exterior, pero las ligaduras, hermano, tienen que ver mucho con el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor habla de circuncidar el corazón, porque las ligaduras, las mujeres que hemos sido operadas, sabemos que le dice: vamos a ligar las trompas de falopio, y se hace una cirugía interna. Amén. Entonces, las ligaduras son daños internos en el corazón o en la mente de la persona. Pudo haber sido causada por una palabra que alguien le lanzó desde su niñez, e incluso desde que estaba en el vientre de la mamá pudo recibir un rechazo profundo, intento de aborto, rechazo de por qué no se murió cuando nació, o quizás tu padre no te ama, yo no te quise, fuiste un accidente, naciste sin que te amáramos, no te planeamos. Todo ese tipo de palabras marcan la vida interna de una persona. Amén. Y cuando la persona empieza a desarrollar su vida espiritual, sí, la sangre de Cristo lo limpió, está caminando con el Señor, es una nueva criatura, pero este tipo de áreas se las tiene que ir entregando al Señor en su caminar con Cristo. Amén. Por eso se maneja en la iglesia la sanidad interior, por el tipo de ligaduras que hay dentro de la persona que no la deja crecer, no la deja avanzar. Pero pastor, yo ayuno desde que conozco al Señor. Sí, usted ayuna desde que conoce al Señor, pero no ha soltado las ligaduras que están dentro. Y si creció y llegó a Cristo con traumas de decepción, traumas de desamor, problemas trágicos en la relación de pareja, si hubo abusos, entonces todo este
marcan a la persona y la ligan interiormente. La ligan. Y esa ligadura es como un nudo. Por eso dice el Señor que hay que desatar. Diga conmigo, desatarlo. Ese nudo hay que soltarlo, hay que desatarlo. Y la persona que lo puede hacer soy yo. Ese nudo no me lo puede desatar ni mi esposo, ni mis hijos. Ese nudo lo tengo que soltar yo, porque está dentro de ¿quién? De mí. Está dentro de mí. Por eso la palabra del Señor dice: quítese de vosotros gritería, maldecencia, pleitos, contiendas, disensiones, griterías. Amén. Quítese, dice, quítese. Yo tengo que despojarme, yo tengo que sacarlo, yo tengo que soltarle y decirle a ese nudo: hoy te suelto y te vas, y a mí no retornas, por lo menos este nudo no. Amén. Y a su nombre. Porque dice la palabra entonces que la ligadura depende si el hombre tiene buenas cosas en el corazón, entonces su boca saca buenas cosas. Pero si la persona tiene un corazón enfermo, por supuesto que de su boca van a salir cosas malas. Amén. Y mire, a veces nosotros peleamos con una persona. Yo a veces le digo a los hermanos: hermano, no pelee con esa persona. No le declare la guerra a ese vecino. No le declare la guerra a esa vecina. No le declare la guerra a su yerno. No le declare la guerra a su nuera. Mire espiritualmente qué es lo que la está o lo está atormentando. Y usted como espiritual sepa mirar qué ligaduras tiene adentro. Ay, es que me dijo. Espérese. Si de la fuente es que está saliendo, usted mire entonces cómo procure orar a Dios y decirle que le ayude para que usted tenga una sanidad interior con esa persona. Amén. Y por eso es que el Señor dice que nuestra lucha no es con carne y sangre. Nosotros a veces nos ensañamos con el líder, nos ensañamos con el hermano, nos ensañamos con la hermana. Ah, es que siempre entra y no saluda. Usted no sabe qué ligaduras tiene adentro. Usted no sabe qué problemas tiene adentro. Amén. Más bien acérquese, diga a la hermana: ¿la puedo ayudar? Hermano, ¿le puedo ayudar? ¿Cuánto ayuno con usted? Y vamos a desatar esas ligaduras. Cuénteme. Amén. Aleluya. Cuénteme qué ligaduras le ha quedado difícil soltar y las vamos a soltar. A veces nos falta sabiduría. El Señor dice que nosotros perecemos por falta de conocimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Y a su gloria. Aleluya. Vamos a mirar qué dice la palabra. No es más bien soltar las cargas de opresión. Dice en Mateo 11:28. Gloria al Señor. Mira, hermano, soltar las cargas de opresión no quiere decir que yo suelte mis responsabilidades. Mire lo que dice la palabra: venid a mí todos los que están como. ¿Qué más? Que yo los haré descansar. Amén. No quiere decir, hermano, que yo suelte mis obligaciones. No quiere decir que yo suelte mis responsabilidades. No, hermano. Lo que quiere decir la palabra del Señor es que ni mis obligaciones, ni mis responsabilidades, ni mis compromisos me pueden oprimir. Amén. Diga conmigo: no me pueden oprimir. Yo tengo que descansar ¿en quién? En el Señor. Yo tengo que descansar. Mire, yo me ponía este ejemplo. Si yo puedo con una arroba, yo camino bien, ¿cierto? Porque yo puedo con una arroba, entonces yo camino bien. Pero si vienen y me montan otra arroba, ¿cómo voy a caminar? Como más torcida, ¿cierto? Y de pronto vienen y me montan otra arroba.
esta posición, hermano, es donde yo ya no puedo hacer nada. Y cuando suelto eso, ¿de qué voy a sufrir? Ay, 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 ay. Pero yo, ¿qué fue lo que hice ayer que me duele tanto la espalda hoy? Pues tuve encima un peso excedido. Entonces el médico me va a decir, usted se excedió en un peso y lo que hizo fue que afectó ¿qué? El área lumbar y los músculos, usted misma se los lastimó. No, es que el diablo, ¿cuál diablo? Porque a veces no es que el diablo es el que me hace todo, no. Si yo me monté todo ese peso encima, no fue el diablo. ¿Quién fue? Fui yo. Fui yo que voluntariamente accedí a un peso excesivo y por esa razón me enfermé. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, el Señor dice que yo tengo que soltar las cargas de opresión. ¿Ustedes se acuerdan por allá cuando Él llegó donde una señora llamada Marta y otra llamada María? Y entonces estaba María escuchando la palabra contenta y Marta en la cocina ofuscada, ¿sí? Y el Señor le dice, Marta, estás afanada, turbada. Si hubiera sido el lenguaje de hoy, dice, está estresada con muchas cosas. Amén. Porque a Marta se le veía que no lo estaba haciendo con amor, estaba excediéndose a lo que realmente ella podía hacer. Amén, hermanos. Y a su nombre, maravilloso es el Señor. Entonces dice el Señor, vengan a mí. ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo con una arroba, yo debo cargar una arroba, con lo que yo me siento ligera y fácil. Que si yo tengo que llevar 2 o 3 arrobas más, esas las tengo que, diga conmigo, soltar, 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 porque esas 2 o 3 arrobas de peso en exceso son los que mañana van a hacer que a mí me duela todo mi cuerpo. Amén. Y a su nombre, gloria al nombre de Jesús. Miren lo que dice la palabra: soltar, hablando de soltar cargas de opresión, porque la carga en exceso oprime, la carga en exceso maltrata, la carga en exceso enferma, y ahí es donde podemos ver muchas personas enfermas. Amén, hermano. No solamente física, sino espiritualmente, o viceversa. Y dejar libre al quebrantado. ¿Qué es una persona quebrantada? Una persona quebrantada es una persona que sus acciones o sus decisiones le han devastado en la vida. Eso significa una persona, hermano, quebrantada. Amén. Pero si está bajo mi jurisdicción, mi responsabilidad, escúcheme bien que esto es importante, mi responsabilidad es procurar para que esa persona se vaya libre. Dice, deja ir libre al quebrantado. Amén. Yo en el Espíritu sé cuando una persona necesita que yo la ayude, y si está bajo mi jurisdicción, yo debo ayudarla. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Cuando yo hago una visita, cuando yo doy una consejería, lo que yo debo de hacer, mi deber como cristiana o como cristiano, es dejar ir libre al quebrantado, no quebrantarlo más. Amén. No llevarle más problemas y decirle lo mal que estamos haciendo en la iglesia, las cosas que están pasando, y si ve fulano lo que está haciendo y sutano lo que está diciendo. No, al contrario, debo vendar las heridas. Yo debo ir a vendar las heridas, porque si yo no hago eso, yo puedo ayunar 40 días y ganarle a Jesús 60 días.
Y si yo no dejo ir libre al quebrantado, mi ayuno no va a tener resultado. No va a tener. Amén. Porque mi ayuno debe ir conforme a mi vida espiritual. Yo debo soltar al quebrantado. Amén, hermano. Nos encontramos en este tiempo con tres cosas terribles. Pueden ser una persona que no es feliz. Usted ve personas que no son felices y usted le dice, hermano, un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste, y la persona le dice, amén. Y usted le dice, hermano, ¿usted está contento? Y le dice, sí. Y usted le dice, entonces hágaselo saber a su rostro, porque su rostro no manifiesta alegría. Pero resulta que eso va por dentro. Amén. Eso va por dentro. Entonces puede ser una persona que no es feliz, puede ser una persona que está sufriendo de depresión, puede ser una persona que está sufriendo de estrés, o puede ser una persona que está sufriendo de ansiedad. No se nos olvide que la depresión es exceso del pasado. Hay gente sembrada en el pasado y entonces la ataca un espíritu o un demonio que se llama depresión. No la olla presión, no. Depresión. Es una fuerza satánica que está atacando a esta persona porque vive en el pasado, en lo que vivió, en lo que le hicieron, en lo que no pudo ser. Amén. Y como está metida todo el tiempo en el pasado, no puede vivir el presente y mucho menos labrarse un futuro. Hay gente que sufre de estrés. Ahora, el estrés no es exceso del pasado, el estrés es exceso de presente. De presente. Yo no sé, hermano, nosotros tenemos una cultura, y yo digo esto y las personas, yo no sé por qué se ríen, pero usted está almorzando y usted está pensando qué va a comer por la noche. Ah, no le dije que sí. Y estamos cenando y hay que echar los frijoles en agua para mañana. Es nuestra cultura. En nuestra cultura nosotros somos así. Y estamos atarugados, llenos. Y por la noche, ¿qué iremos a cenar? Eso trae estrés. Y miren lo que dice la palabra del Señor al respecto de esto. Porque no solamente estamos manejando la ansiedad, que es exceso de pasado, estrés, que es depresión, que es exceso de pasado, estrés, que es exceso del presente, sino también la ansiedad, que es el exceso del futuro. No podemos con el pasado, no podemos con el presente y ya estamos montándonos encima el futuro. Entonces dice Mateo 6:25, el Señor, siendo tan sabio y tan bueno en su palabra, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento o el cuerpo más que el vestido? Amén. Porque a veces es junio y estamos pensando en el estreno de diciembre. Eso es pecado. A ver, hermano, eso es pecado, porque eso trae a mucha gente quebrantamiento. Amén. Eso trae quebrantamiento. Y si la persona no puede obtener lo que quiere, entonces, hermano, se enferma espiritualmente. Amén. Y puede ayunar, pero tiene que soltar. Amén. Y dice entonces que rompáis todo yugo. Que rompáis todo, diga conmigo, yugo. Por eso les decía que no es lo mismo ataduras, ligaduras y yugos. Ahora, hay que romper todo yugo. Un yugo es una unidad que me ata a algo o a alguien. Amén. Eso es un yugo, algo que me une. En los bueyes era una madera que la ponen a dos animales del mismo estatura para que puedan arar. Amén. No se puede
sino que tiene que ir a un solo nivel para que los bueyes puedan trabajar bien. ¿Amén o no amén? Entonces el Señor habla de un yugo que me permite a mí vivir bien, caminar bien y hacer las cosas bien, ¿sí? Que los dos vayamos a un mismo nivel. Pero entonces sucede algo tremendo. Si yo considero que esa unión, o si yo considero que ese yugo no me deja agradar a Dios, dice aquí que debo ¿qué? Romperlo. Amén. Rompe todo yugo. Dice, rompa todo yugo. A veces hay unos yugos, hermano, que usan manipulación, usan chantaje, obsesión, usan posesión. Y eso no es de Dios. Amén. Puede ser un negocio, puede ser una compañía, una sociedad. Incluso a veces sucede en el hogar, en la pareja. Entonces hay que romper los yugos que sabemos que nos van a hacer o que nos están haciendo daño. Amén, hermanos. Y a su nombre. Ahí mismo en Mateo 11:29, gloria a Dios, en el Evangelio de Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un yugo de bendición, que es cuando yo hago alianzas con Dios. Amén. Cuando yo entrego mi vida a Cristo, pero camino con Él. Porque es que no se trata de entregarle mi vida a Cristo y vivir una vida desordenada, no. Se trata de entregarle mi vida a Cristo y vivir en yugo con el Señor. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y soy humilde. Amén. Porque, hermano, el yugo de bendición tiene que ser el que le dé descanso a mi alma. En Proverbio 10:22 dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza. Si hay algo que a mí me roba la paz, no me deja dormir, no me deja comer, esa unión, ese yugo, ese negocio, eso no viene de quién, de Dios. Amén. Porque lo que viene de Dios a mí me debe de dar paz. Aleluya. Ahora, ¿cómo rompemos con los yugos? Isaías 10:27. Mire lo que dice la palabra del Señor. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. ¿Quién rompe el yugo? Diga conmigo: la unción. ¿La unción de quién? Del Espíritu Santo. Amén. La unción del Espíritu Santo rompe los yugos. Mire lo que dijo Jesús. Aleluya. A mí me llama mucho la atención cuando el Señor fue llevado al desierto. Dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero si nosotros miramos, Jesús fue tentado, pero no cayó en ninguna de las trampas que Satanás le tendió. Amén. Fue tentado igual que usted, igual que mi persona, pero él no cayó en la trampa, porque su ayuno fue un ayuno ¿cómo? En el Espíritu. Fue un ayuno para salir victorioso, fue un ayuno para salir vencedor, fue un ayuno, hermano, para declarar de que él era el Hijo de Dios. Aleluya. Mire, usted se pone a analizar muchas veces y uno sale del ayuno y en la casa lo están esperando. Amén. Para ser tentado. Entonces usted puede decir: y fui llevado por el Espíritu a mi casa para ser tentado. Amén. Y usted sale del ayuno, pero resulta que nosotros le decimos a nuestras hermanas cuando vamos a los retiros, a los campamentos: prepárese, porque aquí todos estamos de fiesta, pero usted va a salir de aquí y va a ir a su casa, o a su trabajo, o allá en la calle, o en cualquier parte. Usted puede ser tentado. Amén, hermano. ¿Y cuál es la idea? No caer en la tentación. Y a su nombre. Lucas capítulo 4:17. Ya voy terminando, hermanos. Lucas capítulo 4, versículo 17. Mire lo que dijo Jesús.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Sígame, hermano. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Gloria a Jesús. A predicar el año agradable del Señor. ¿Quién lo ungió? Es el Espíritu de Jehová el Señor. Está sobre mí. Amén. Así como dice la Biblia, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. También dice la Biblia, el Señor leyó y dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí para cumplir un propósito. Amén. Para cumplir un llamado, para cumplir un trabajo, hermano. Y el Señor tenía claro, aleluya, que el que lo iba a llevar a él en su ministerio era el Espíritu de Dios. Amén. Y lo iba a llevar a soltar a los quebrantados, lo iba a llevar a dar apertura a los presos de la cárcel, lo iba a llevar, hermano, a predicar el año de la buena voluntad agradable del Señor. Que el que iba a hacer la obra a través de él era el Espíritu Santo de Dios. Regáleme un sonido de piano, por favor. Gracias. Era el Espíritu Santo el que iba a hacer la obra. Era el Espíritu Santo el que iba a hacer el trabajo en la vida de Jesús. Hermano, usted es un hombre, una mujer con muchas virtudes. Camine con Cristo. Camine con el Espíritu Santo. Y comience a decirle al Espíritu de Dios. Mire lo que dice Isaías 58:11. Gloria a Jesús. Y yo quiero que usted se coloque de pie y lo lea conmigo. Y yo quiero que usted lo declare en esta mañana. Colóquese de pie y lea conmigo. Y dice la palabra: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Léalo de nuevo: Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará mi alma, y dará vigor a mis huesos, y será como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Aleluya. Ese es mi Dios. Cuando yo suelto todo lo que me acabó de decir el Señor, cuando yo le entrego todo lo que mi vida no necesita, porque todo lo que leímos hoy se tiene que ir. Comience a orar. Yo quiero que usted comience a orar. Hermano, usted sabe, la Biblia dice: ¿quién conoce el espíritu del hombre sino el espíritu que está en él? Comience a mirar dentro de usted. ¿Qué ligadura? ¿Qué atadura todavía hay por allá adentro? Dígale: Señor, tráigame la memoria. Y yo quiero que si usted quiere, con todo respeto, que oremos por usted, pase acá al frente. Y vamos a orar para que Dios le ayude, hermano. Para que Dios la ayude, hermana, como me ha ayudado a mí. Porque si algo le agradezco yo a Dios, es lo que Él ha hecho en mi vida. No ha sido fácil, pero Dios se ha glorificado y me ha hecho entender su palabra, y me ha enseñado a que no pierda el tiempo, me ha enseñado a que viva cada día viviendo la palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, su palabra dice que al que cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, Señor. Espíritu Santo, ven. Espíritu de Dios, ven, Señor, ven. Ven, por favor. Señor, usted me dio esta palabra, y esta palabra es vida. Su palabra dice que es la espada del Espíritu, Señor. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que haga lo que usted quiera en cada vida, que usted se mueva como usted quiera en cada vida, Señor.
Nosotros somos tus instrumentos. Por favor, Espíritu Santo, usted conoce lo que ha de hacer. Obra, por favor. Obra, por favor, Espíritu Santo. Ministra el corazón, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Espíritu Santo, ahora, Señor. Su palabra dice que los que esperan en Jehová seremos como el monte de Sión, jamás será removido. Tu fe jamás será removida, mujer. Tu fe jamás será removida, varón de Dios. Alábele a Él y dígale: aquí estoy. Dígale: quizás hay cosas que yo no conozco, Señor, que sucedieron en mi niñez, en mi infancia, o quizás en el vientre de mi mamá y no las puedo identificar. Pero yo te pido, por favor, ayúdeme a quebrantarlas hoy, a soltar las cargas. Yo quiero irme libre de aquellas cosas que me han afectado. Una palabra, una actitud, una acción. Señor, si usted me perdonó, yo cómo no voy a perdonar. Aleluya. De la montaña hacia el mar, he derramado hoy mi vida, buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma. Sobre alas de querubín. Oh Señor, así. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero. Oh Señor, por él me desespero. Oh, dígale: Señor, yo te amo. No es que yo no te ame, Señor, sino que hay cosas en mí que me impiden ser lo que tú quieres, Señor. Que me mires. Pero yo te amo, dígale: Dios, yo te amo. Yo daría todo por ti hoy, Señor. Correr hacia que usted sabe la pasión que hay en mí, el fuego que arde en mí. Ayúdame, Señor, Espíritu Santo. Ahora, Señor, ahora, mi Rey hermoso, rompe ataduras, rabashika, para romper, para desatar, para desligar los
gracias ahí. Recibe, varón, recibe, mujer de Dios, recibe, 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 recibe. Recuerda que no estás sola, recuerdas que no estás sola, recuerda que no estás solo, varón, recuerda que no estás solo, no estás sola. Contigo está el Señor. Él te da la fuerza, Él te da el vigor, el valor para que puedas desatar, romper en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así como dice tu palabra, lo viejo tiene que acabarse, lo viejo se tiene que acabar. Hoy de aquí tiene que salir una criatura nueva para tu gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alabanzas a tu nombre, alabanzas a tu nombre, alabanzas a tu nombre, alabanzas a tu nombre. Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe todo, se rompe todo, se rompe todo, se rompe todo, se rompe en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Se rompe todo, se rompe todo, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe toda maldición, se rompe toda maldición, se rompe todo, todo lo que viene ancestral se rompe en tu nombre, Señor, en tu nombre, en tu nombre, Padre de gloria, en tu nombre, precioso Señor. Es en tu nombre, Rey de reyes, Señor de señores. Glorifícate, glorifícate de una manera muy especial, Dios. Glorifícate, Dios, glorifícate, Padre de gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ministra, ministra, Señor, ministra, ministra, Dios, ministra, Dios, ministra, Padre de gloria. Oh sí, Señor, a ti la gloria, a ti la gloria, Señor. He derramado hoy mi vida buscándote con ansias, aquel que ama mi alma. Oh, sí, sobre alas de paloma. Sobre alas de querubín. Y alabamos, oh Dios. Ve y cuéntale que le amo, y alabamos, que yo por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de paloma.